Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Sean cordialmente bienvenidos a este último día de trabajos de la Jornada de Ciencia Política 2023 en su segunda edición. Sean bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a esta mesa número 20 que se titula Sistema, Proceso y Participación Electoral, nuestra penúltima mesa del día y la penúltima mesa de toda la Jornada de Ciencia Política. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, al doctor Ricardo de la Peña, al maestro Pablo Javier Becerra Chávez, y por supuesto a nuestra coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política y coordinadora general de nuestra gran jornada de Ciencia Política, la doctora Erika Granados Aguilar. Sea muy bienvenida, muy bienvenidos. Queremos agradecer antes que nada el apoyo a lo largo de todos estos 5 viernes desde junio, toda esta colaboración de Fabiola Franco y el equipo de la Cátedra Francisco y Madero, de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, a Janet, a Samaria, a Andy, seguramente se me olvidan más nombres, pero bueno, agradecer el apoyo infinito y siempre estar al pie del cañón a todas las colegas de la Cátedra Francisco y Madero. Agradecer también al Instituto Nacional Electoral por el favor de replicar nuestra señal, a nuestra casa de estudios, la UAM Iztapalapa, a la División de Ciencias Sociales, al Departamento de Sociología por la difusión y el apoyo administrativo en el logro de este evento. Pues sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz al maestro Pablo Javier Becerra Chávez. Él nos hablará esta tarde acerca de la ofensiva gubernamental contra el sistema electoral mexicano en el periodo 2018-2023. Leeré una breve semblanza del maestro Pablo Javier Becerra, profesor investigador de tiempo completo en nuestra casa de estudios, la UAM Iztapalapa, director fundador de la Revista Mexicana de Estudios Electorales, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales de 2005 a 2007, consejero electoral suplente en el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, consejero electoral suplente en el Consejo Local del mismo instituto, autor de alrededor de 90 artículos científicos y capítulos en libros colectivos sobre temas políticos electorales, así como coordinador de varios libros colectivos sobre temas políticos electorales. Maestro Pablo Javier Becerra, bienvenido sea y hasta por 25 minutos. Muchas gracias, estimado Omar. Qué gusto encontrar a un excelente de nuestros egresados de la licenciatura en Ciencia Política con la soltura para conducir un evento como este. Y me da mucho gusto saludar a mi buena amiga Erika Granados, coordinadora de la licenciatura y artífice de este esfuerzo de llevar la discusión politológica de estos aspectos centrales, tanto a nivel teórico como a nivel, digamos, ya muy aplicado. En este sentido, mi tema es muy aplicado al caso mexicano, por lo tanto, me voy a concentrar mucho en lo que indica el título del planteamiento que ya comentaba Omar, la ofensiva gubernamental contra el sistema electoral mexicano durante el actual sexenio, precisamente, 2018 para acá. Desde 2018 ya teníamos un buen grado de consenso en considerar que el sistema electoral mexicano ya era competitivo, ya era parte de un sistema político democrático. Todo lo que llamamos la transición mexicana a la democracia, que vivimos en los 90s, desde los 80s a los 90s, y que luego, digamos, concluyó venturosamente con la primera alternancia presidencial del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia y el PAN la ganó. Todo eso efectivamente condujo a que hubiera un sistema electoral muy vigoroso, democrático, competitivo en el centro del sistema político mexicano. Por supuesto, el sistema político mexicano no era perfecto, había muchos elementos de rezago con respecto a lo que tuvimos en las décadas anteriores. Hay que recordar que el régimen político mexicano fue un ejemplo muy destacado de regímenes políticos autoritarios sin haber sido una dictadura militar, pero sí fue un régimen autoritario con una ingeniería política muy compleja, pero muy estable durante la mayor parte del siglo XX. Precisamente lo que condujo a todo el periodo
de la hegemonía del PRI, Partido Revolucionario Institucional, todo su periodo hegemónico, que fue un periodo muy dilatado y que concluyó en el año 2000. Había un buen nivel de consenso entre politólogos y actores políticos, no solamente entre los que estudiamos estos temas, sino sobre todo también entre los actores, los dirigentes de los partidos. Había coincidencia en que la salida de un grupo de priistas de su partido en 1988, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y por el recientemente fallecido Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, habían inaugurado una etapa muy importante porque habían producido la ruptura del partido que fue hegemónico durante mucho tiempo, ¿no? Un partido, un sistema en el que el PRI y sus expresiones anteriores gobernaron por 71 años, que llegó en algunos momentos a niveles de autoritarismo muy fuertes, por ejemplo, con la matanza del 2 de octubre del 68, la matanza del 10 de junio del 71, y etcétera, etcétera, toda una maquinaria muy poderosa de control sindical, control campesino, etcétera. Todo eso efectivamente empezó a cambiar después del 88, pero ya teníamos antecedentes que venían precisamente del sistema electoral. Ya los que han trabajado todos estos asuntos saben muy bien, ¿no? Desde dónde venimos, de las reformas políticas de los 60, sí, pero sobre todo la del 77, la que se produjo durante el gobierno de López Portillo, y luego la contrarreforma del presidente Miguel de la Madrid del 87, diseñada ni más ni menos que por el que fue su secretario de Gobernación, el señor Manuel Bartlett Díaz, uno de los ilustres miembros del actual gobierno, ¿no? En aquella época dirigió la CFE electoral, ahora dirige la CFE eléctrica, pero sigue siendo experto en apagones y en caídas del sistema, ¿no? Pero más o menos teníamos un gran nivel de coincidencia en que todo eso estaba llegando a su fin en el año 2000, cuando se produjo la primera alternancia en la presidencia, que permitió que el PAN, el Partido Acción Nacional, tomara la presidencia durante los siguientes 12 años. Los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron los dos sexenios panistas. Muchos pensaban que se iba a prolongar bastante más, pero la hegemonía del PAN o los gobiernos del PAN en realidad nunca llegó a ser hegemonía. Pero en sentido estricto sabemos, por el estudio comparado de las transiciones a la democracia, que una vez que se destraban algunos de los taponamientos básicos a los procesos de democratización, los procesos de cambio tienden a ser más acelerados. El PAN duró 2 sexenios en el poder, a pesar de ser un partido de derecha moderada, nunca fue un partido de derecha extrema, por supuesto, jamás fue un partido de derecha moderada. Sin embargo, no estableció una lógica represiva como muchos pensaban. Yo recuerdo al mismísimo Porfirio Muñoz Ledo, que era un hombre muy brillante, pero que a veces tenía opiniones políticas muy veleidosas. Recuerdo que en algún momento del gobierno de Fox, Porfirio Muñoz Ledo llegó a calificar al gobierno panista como fascista, ¿sí? Sobre todo ya después de que rompió con Fox. Cuando ya decidió romper con él en la segunda mitad del gobierno, empezó a hablar de fascismo, pero obvio, jamás hubo eso. Hubo el gobierno de un partido de derecha moderada, pero que sin embargo no llegó a aplicar un modelo de corte autoritario como muchos detractores desde la izquierda imaginaban. Y la clave fue muy sencilla, que el sistema electoral construido en la etapa anterior, gracias al cual se produjo la alternancia en la presidencia en el año 2000, se mantuvo y se desarrolló. Ese sistema electoral en cuyo centro está el IFE y un tribunal electoral, digamos que han tenido una gran capacidad para darle fluidez y resolver la conflictividad electoral. Ese sistema electoral estaba vivo. Recordemos que en la elección de medio término de Fox, el PAN cayó en su votación, lo mismo que le pasó luego al gobierno de Calderón. A pesar de que ganó la presidencia en 2006,
en la elección de medio término, la de 2009, la votación del PAN cayó. Y parecía que el PRI se recuperaba y efectivamente lo hizo para regresar al poder en 2012. En ese periodo, el partido de izquierda que se formó como resultado de la transición, que fue una combinación entre la escisión del PRI, liderada por Cárdenas y Muñoz Ledo, y los sectores de la izquierda mexicana que venían de décadas atrás, que dieron lugar a la formación del PRD, todo lo que habían sido el Partido Comunista Mexicano, luego PSUM, luego PMS, etcétera, etcétera. Todo eso confluyó en el PRD, que llevó a la candidatura presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas en 2 ocasiones, y luego en 2 ocasiones más a Andrés Manuel López Obrador, que en 2006 y 2012 clamó fraude electoral. Dijo que la habían derrotado por un fraude electoral, por lo tanto que en realidad no lo habían derrotado, sino que solamente había sido despojado de la presidencia por un fraude electoral, y ese fue su mantra a lo largo de esos 2 sexenios en los que se mantuvo en una campaña permanente. Recordemos que después de 2006, cuando López Obrador dice que le hicieron fraude, se autoproclama presidente legítimo de México y se puso en campaña política permanente entre 2006 y 2011. ¿No? De tal forma que le permitió estar recorriendo todo el país de manera permanente. Tal vez por eso ahora desde 2021, pasando inmediatamente las elecciones, recordarán ustedes que López Obrador le dio el disparo de salida a sus corcholatas para que iniciaran igual precampañas más que anticipadas, súper prolongadas, que ya de hecho hoy nos estamos dando cuenta de que están agotándose. Pero bueno, ese fue el modelo que López Obrador estableció. Y de una u otra forma, sin embargo, entendimos que en 2006 y 2012, efectivamente esa fuerza política reclamó que hubo un fraude electoral, pero el conjunto de fuerzas políticas opositoras no lo acompañaron. Es decir, de una u otra forma, a diferencia de 1988, cuando toda la oposición dijo que hubo fraude electoral, en 2006 y 2012, los únicos que dijeron que hubo y sus aliados. Y sin embargo, esto le permite al operador mantenerse en lucha permanente, de tal forma que también a partir de 2012, ahora ya con la construcción de su propio partido, Morena, le permite otra vez estar en una campaña permanente desde 2012 hasta 2018. Por eso ya cuando lo declaran candidato presidencial en 2018, para nadie fue una sorpresa. De hecho, la formación de su partido Morena fue para eso. Igual que la formación del PRD antes había sido para que Cárdenas fuera candidato presidencial, igual la formación de Morena fue para que López Obrador pudiera ser candidato presidencial. El hecho, sin embargo, es que durante todo ese periodo, entre 2000 y 2018, hubo 3 sexenios, 2 del PAN y 1 del PRI, en los cuales presidentes de la República, los 2 panistas, Fox y Calderón, y el priista Peña Nieto, respetaron la institucionalidad electoral. Es decir, si ustedes recuerdan, nunca hubo ofensivas de Fox, de Calderón o de Peña Nieto, ni contra el IFE, ni contra el Tribunal Electoral. Por el contrario, aprovechando la institucionalidad electoral que permitió que las elecciones de 2008 fueran impecables y que ganara López Obrador, es la conversión en presidente el sistema electoral. De hecho, un primer embate se produjo, recordarán ustedes, con motivo del famoso fideicomiso que se formó para apoyar a los damnificados del terremoto, que fue una cosa muy extraña, circuló mucho dinero por ahí, que el INE, había decidido castigar, y que sin embargo luego el tribunal echó para atrás y simplemente desactivó.
Recuerden cómo en esos días López Obrador planteó abiertamente que el INE era parte de sus adversarios, los conservadores. López Obrador nunca ha considerado que el INE es la institución electoral que permitió elecciones competidas, sino que el INE está controlado por lo que él siempre llamó la mafia del poder. A veces olvida y a veces revive. Últimamente vivido a esa mafia del poder para decirnos una posible precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, es una pelele de esa mafia del poder. Pero yo recuerdo muy bien que en ese momento, cuando el tema del fideicomiso, López Obrador rompió esas abiertas con él. Recordarán ustedes cómo incluso en su toma de posesión, López Obrador no hizo ninguna referencia al INE, a la labor del INE que permitió las elecciones competidas. Por el contrario, a quien le rindió un reconocimiento fue a Peña Nieto. Según López Obrador, las elecciones de 2018 fueron correctas porque Peña Nieto las respetó, porque Peña Nieto no metió las manos. Recordemos, y aquí este es un planteamiento que ya es más, en realidad lo que hubo fue una especie de pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Peña Nieto aceptó el avance de López Obrador e incluso aceptó colaborar en su triunfo, ¿sí? Mediante el papel de la Procuraduría General de la República, recuerdan, que hablaba de que había un delito cometido por Ricardo Anaya y luego acabando el proceso electoral milagrosamente resolvió que no había ningún delito, que no había elementos. Hubo un claro apoyo de Peña Nieto al triunfo de López Obrador, esto es más que claro, lo que nos permite efectivamente plantear que hubo un pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto. Tan solo vean ustedes el nivel de menciones negativas en las mañaneras a dos presidentes, Calderón y Peña Nieto. Peña Nieto casi nunca es mencionado. Calderón es, por el contrario, el enemigo permanente. Todos los males del país se resuelven en el sexenio de Calderón. Pero entonces, en esa lógica, López Obrador empezó a golpetear de manera, digamos, clara, sostenida, pero en la primera mitad de su sexenio no se decidió a tomar acciones más fuertes como una reforma electoral. Por el contrario, en 2019, por ejemplo, yo recuerdo que quienes estaban más activos proponiendo elementos para una reforma electoral eran algunos diputados y senadores de Morena. Ya Pablo Gómez tenía alguna propuesta como la que luego se presentó en el Plan A, una reingeniería completa, y el diputado Gutiérrez Luna, me acuerdo que fue uno de los más activos, que ahora se anda candidateando para Veracruz. Gutiérrez Luna fue uno de los más activos en proponer ideas para reforma electoral. De hecho, presentó varias iniciativas. De hecho, incluso me acuerdo que alcanzó a ir a la UAM, me recuerdo una mesa en la que estuvimos ahí con él en el año 2019. Nos invitaron a varios académicos de la UAM a sesiones de Parlamento abierto en Cámara de Diputados, pero en realidad López Obrador en la primera mitad de su sexenio no tenía la más mínima intención de que se hiciera una reforma electoral, porque nunca subordinó o nunca coordinó a sus diputados y senadores en torno a un proyecto de reforma electoral. Para él estaba bien la institucionalidad electoral tal como estaba en 2019-2020. Luego vino, como ustedes saben, en 2020 la pandemia y toda esa posibilidad de discutir reformas electorales se desactivó por completo y ya no se volvió a mencionar. Y de hecho, recordarán ustedes que López Obrador solamente retomó el tema de la reforma electoral hasta durante la elección de 2021, durante el proceso electoral de 2021, la consulta popular que la siguió y luego la revocación del mandato. En esos meses, López Obrador, sobre todo frente a algunas resoluciones del INE y del tribunal que él consideró una afrenta, por ejemplo, resoluciones como la de haberle negado la candidatura a Félix Salgado Macedonio y al otro candidato en Michoacán
por no haber presentado informes de gastos de precampaña. Eso lo consideró como una afrenta personal. Es muy conocida la superamistad que tienen López Obrador y Félix Salgado Macedonio, y sobre todo algo que le molestó mucho fue que el INE tomara la iniciativa, particularmente a partir de un proyecto elaborado por el entonces consejero Ciro Murayama, para que no se volviera a caer en lo que ocurrió en 2018, que la propia autoridad electoral contribuyó a la sobrerepresentación del partido mayoritario, porque no consideró varios aspectos que ya en 2020 Ciro Murayama planteó, y él en un par de estudios muy interesantes, y luego el propio Consejo General resolvió una serie de reglas derivadas directamente de la ley, no se contravino la ley en lo más mínimo, para que no volviera a ocurrir la sobrerepresentación del partido mayoritario al nivel que había ocurrido en 2018. Estas decisiones, que fueron avaladas por el Tribunal Electoral, primero fueron decisiones del INE y luego fueron avaladas por el tribunal, sacaron de quicio al presidente López Obrador, y desde aquellos días se empezó a plantear que acabando el proceso electoral presentaría una iniciativa de reforma electoral, así lo dijo textualmente, para barrer por completo, para barrer a ese INE y a ese tribunal electoral que estaban corrompidos, que servían a la mafia del poder, etcétera, etcétera. El hecho real es que la elección de 2021 mostró, digamos, algo que es natural en procesos electorales después de que gana una nueva fuerza. En la elección intermedia, si bien sí ganó todavía Morena, ya no ganó con la proporción que había ganado en 2018, Morena y sus aliados. Esto permitió que, aunado a la forma en que ahora el INE procedió a la asignación de diputados de RP, la mayoría de Morena y sus aliados ya estuvo muy lejos de la mayoría calificada que esa fuerza sí tuvo en la primera mitad del sexenio. De tal forma, efectivamente, que para López Obrador todo esto eran afrentas, verdaderas afrentas en su contra, en contra de su, como él dice, movimiento de transformación, de su proceso de transformación. Por eso le encargó a Pablo Gómez precisamente y a Horacio Duarte, que estaban en otras cosas, pero les encargó a ellos hacer un proyecto de reforma electoral integral, lo que fue el famoso Plan A, que presentó desde el mes de abril de 2022. Pero el problema central es que López Obrador nunca procuró que se debatiera en serio. Se hicieron algunas sesiones de Parlamento abierto, pero que fueron verdaderamente una vacilada. No se convocó a muchos expertos. Yo, por más que quise ahí ver la posibilidad de colarme, nunca lo logré. Pero el hecho real es que López Obrador ya tenía muy precisa su idea de que no iba a someter al posible cambio de un solo punto y una sola coma a su proyecto. De hecho, así lo ha dicho varias veces. No le pueden mover ni un punto ni una coma a mi proyecto. Y el proyecto del Plan A era, particularmente en lo que se refiere a la autoridad electoral, pues era una cosa que desmantelaba por completo el sistema electoral que habíamos tenido. Y no es que no se pueda discutir una reingeniería electoral. El problema es que la experiencia nos demuestra que el mejor momento para discutir una reingeniería electoral sería la primera mitad del sexenio, en la que López Obrador y su partido no mostraron ningún interés por concluir una buena reforma electoral. Por el contrario, López Obrador se esforzó porque su proyecto se aprobara en la segunda mitad del sexenio, ya digamos al cuarto para las 12, pero además le exigió a su partido y a sus apoyadores que no se le cambiara ni un punto ni una coma. Por eso fue que los partidos de oposición se declararon en, ¿cómo dijeron ellos? En mora legislativa, creo que dijeron. Es decir, que se negaban a discutir cualquier reforma constitucional, porque sin ellos no se hubiera logrado una reforma constitucional, simplemente porque López Obrador, su partido y sus aliados ya no tenían la mayoría calificada. Pero si no te sientas a negociar, como lo demuestra la historia de las reformas electorales,
Vean ustedes la historia de las reformas electorales, 77, 87, 89, 90, 94, 96, fueron coyunturas en las cuales el propio partido gobernante de aquella época, que era el PRI, abrió la discusión y se abrió a la oposición. En esta ocasión la idea era, aquí está mi plan A, pero lo deben aprobar tal cual. Obvio, la conclusión evidente era que no se aprobó, así de sencillo. Y por eso asumió el famoso plan B, que fue una vacilada, ya lo tenían preparado, en buena medida repetía algunas cosas del plan A, pero planteándolo a nivel de leyes secundarias, y en otras cosas, digamos, metía cosas novedosas, pero en lo fundamental, ni siquiera para el plan B planteó un periodo de negociación y discusión. La exigencia del presidente era en diciembre la tienen que aprobar. Y es más, no solo en diciembre, el mismo día que el plan A se rechazó, ese mismo día entró el plan B, primero a nombre de López Obrador, la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo turnó a comisiones, y como eso implicaría varias semanas más de discusión, entonces de inmediato el grupo parlamentario de Morena lo tomó como suyo, le añadieron algunos detallitos que los partidos aliados propusieron, el Verde y el PT, la cláusula de la vida eterna, los minipartidos, cosas por el estilo, y entonces el mismo día que el plan A se rechazó, ese mismo día aprobaron el plan B. Y ya sabemos lo que pasó. La Corte, con toda razón, en mi opinión, con toda razón, apegándose a la Constitución, echó para atrás el plan B. Ni siquiera entró al fondo. Y esto es algo que López Obrador no puede entender porque él nunca ha entendido la Constitución mexicana, nunca la ha leído en serio, por una razón elemental, porque se violaron todos los procedimientos parlamentarios previstos en la Constitución y en la legislación secundaria. Así de sencillo. No puedes mandar una iniciativa que propone cambios a 5 leyes electorales y una nueva ley electoral, un mamotrote de 800 páginas, a que se apruebe el mismo día como asunto de obvia y urgente resolución, ¿no? Es obvio que no. Por eso la Corte ya lo resolvió, eso ya lo resolvió la Corte. De hecho, tengo la impresión de que el propio López Obrador sabía que eso iba a ocurrir. Sabía que era muy difícil que tanto su plan A como su plan B pudiera funcionar. Pero por eso, saliendo de ahí, de inmediato dijo, ¿y ustedes creen que yo me voy a quedar así? No, de aquí nos vamos al plan C. ¿Cuál es el plan C? Vamos por la mayoría calificada en la elección de 2024. Y a partir de ese momento, bueno, no, en realidad desde antes, pero a partir de ese momento consolidó la idea, pues, de que él estaba dirigiendo a su partido y a sus aliados en un proceso que en 2024 debe concluir con la obtención de la mayoría calificada en las dos cámaras y obviamente la ratificación de la presidencia para Morena y sus aliados. En esas están. De hecho, en estos días ustedes han visto que ahora sí ya al parecer en el INE se están poniendo las pilas. Lamentablemente las renovaciones de consejeros de 2020 y ahora de 2023 le cargaron a algunos consejeros cercanos a Morena, eso es muy claro, empezando por la actual presidenta del INE, que es cercana a Morena, y empezando por 2 integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias que son cercanos a Morena, pero el problema central es que el involucramiento de López Obrador en el proceso electoral ya es tan obvio que pues ya el INE reaccionó y también el tribunal. Todavía el día de hoy, después de que conoció la resolución del INE de ayer, el presidente se burlaba y decía, ¿me quieren callar? Pero no me voy a callar, y de nuevo mostró información para que se investigue a las empresas de una posible precandidata. No pide que se investigue la empresa que le da mantenimiento a los elevadores del Seguro Social y que provocó la muerte de una niña en una clínica del Seguro. No, pide que se investiguen las empresas de una posible precandidata, porque no quiere que llegue. Está en este momento, me parece a mí, está dando los pasos del camino abierto por Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Si no puedes con tus rivales, mételos a la cárcel o inhabilítalos.
Ese es el camino ya de los líderes populistas autoritarios que se convierten en líderes dictatoriales. Estamos en esas en este momento. Ya no hubo plan B, el proceso electoral que arrancará en el mes de febrero se hará con las reglas que ya conocemos. Tenemos hoy procesos de precampañas más que anticipados, con un derroche de recursos impresionante, espectaculares, bardas de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, que se pagan quién sabe de dónde y quién sabe con qué recursos. Está desatado el asunto. El asunto central, sin embargo, es que el proceso electoral aún no empieza en febrero, en septiembre. Apenas en esta semana se aprobó el calendario del proceso electoral y revísenlo ustedes, les va a dar risa ver que en el mes de octubre se dice que se harán los estudios para evaluar el inicio de las precampañas en el mes de noviembre, de los topes de gastos de precampaña. Pues si las precampañas ya están teniendo lugar hoy, ya se están realizando hoy, para cuando llegue noviembre, tanto Morena y sus aliados como la oposición van a decir, nosotros no hicimos precampañas, ya tenemos nuestros candidatos sin haber hecho proceso interno. Y todos los millones de pesos que se han gastado en las precampañas, particularmente del lado de Morena, ahí ha habido un gasto impresionante. Van a quedar simplemente en la impunidad. Habrá que ver. Yo todavía espero que el INE y el Tribunal Electoral se pongan más las pilas, porque efectivamente tengo la impresión de que por la forma en que las cosas se están desarrollando, tanto en el terreno de las precampañas más que adelantadas de Morena, como en el terreno de la intromisión abierta y descarada del presidente en el proceso electoral, pues yo tengo la impresión de que el resultado de todo esto puede ser descarrilar el proceso electoral. Y ahí sí vamos a estar ante un escenario inédito. Pero aquí yo termino, creo que ya me pasé un par de minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pablo Javier Becerra Chávez, siempre una mirada muy clara de la actualidad, una mirada muy objetiva respecto al actual sexenio y sobre todo con todos estos datos y toda esta información. Muchas gracias, maestro Pablo Javier Becerra. Vamos a dar paso ahora a la presentación del doctor Ricardo de la Peña. El doctor Ricardo de la Peña nos hablará acerca de la lógica de la conversión de votos en asientos. Voy a leer una breve semblanza del doctor de la Peña. Es Premio Nacional de Economía Política Juan F. Noyola por el Colegio Nacional de Economistas, doctorado honoris causa por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación en 2022, director adjunto de la Revista Mexicana de Opinión Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2006 al 2021, presidente del Consejo Directivo, integrante del Comité Académico de la Cátedra Internacional de Opinión Pública desde el año 2020. Es secretario de organización del 2016 al 2021 y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Metodología para los Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde el 2021 y coordinador de Relaciones Académicas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas desde el 2016. Doctor Ricardo de la Peña, sea muy bienvenido a la jornada de Ciencia Política. Hasta por 25 minutos. Gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a cambiar lógica, el tono, de todo, porque lo que traigo es un trabajo mucho más de carácter teórico y empírico, pero no referido a la realidad mexicana, sino a la situación a nivel general de las democracias. Mi ponencia versa en torno a la lógica de la conversión de votos en asientos. Y la charla la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, la exposición de la lógica de la conversión de votos en asientos desde un punto de vista teórico, así como la revelación, la presentación de diversos indicadores para medir el efecto de dicha conversión. Y la segunda parte vamos a dedicarla a la presentación de evidencia empírica sobre los efectos de la conversión de votos en asientos en el mundo en el periodo 1990-2019, con datos del Parity of Democracy.
Bien, entremos primero a la teoría sobre la lógica de la conversión de votos. Toda elección para Asamblea Nacional tiene dos salidas. Un reparto de votos entre contendientes, los votos del partido 1, del partido 2, del partido 3, así hasta el partido N, y un reparto de asientos entre contendientes. Asientos para el partido 1, para el partido 2, para el partido 3, para el partido N, que no necesariamente tienen que ser proporcionalmente coincidentes. Aunque en todo caso sí podemos decir que estos repartos definen proporciones tanto de votos como de asientos para cada contendiente, dado que en principio los votos de todos los partidos, todos los contendientes que están en una elección, quitando aquellos votos en blanco, aquellos votos nulos, los votos que no se contabilizan para contendientes, nos daría un total de 1, y por consecuencia cada partido contendiente estaría llevándose su voto entre el total de votos. Para el reparto de asientos lo mismo, puede darse como proporción. La dispersión de los repartos puede medirse de varias maneras. La estadística nos dice que un indicador pertinente es la desviación estándar, ya sea de los votos o de los asientos. Digamos, es el indicador estadístico privilegiado tradicionalmente. Sin embargo, la ciencia política ha recurrido mucho a una medición de la dispersión que es diferente, que es por la fragmentación. Esto es por la sumatoria de los cuadrados de las proporciones de votos de asientos para cada uno de los contendientes. Son dos indicadores distintos que coexisten y que a los que puede recurrirse de una u otra manera. Ahora, en general existen dos sistemas básicos, diríamos, típicos ideales para la formación de la representación. Por un lado, sistemas de mayoría relativa, donde hay un ganador por cada parcela que se lleva el cargo en disputa, lo que provoca, lo que provoca que sea mayor la desproporcionalidad para favorecer la producción de mayoría. Y sistemas de representación proporcional, donde hay una única bolsa de asientos a repartir según los votos que se obtengan, con una menor probabilidad de logro de mayorías, pero mayor proporcionalidad entre votos y asientos. Digamos que estos son los dos extremos, las dos fórmulas típico ideales. Veamos un modelo simplificado. Aquí vemos un recuadro de 225 cuadros internos que hemos coloreado en 4 partes, 4 partidos, 4 componentes, y vemos que lo que hacemos es extraer la distribución proporcional. La fragmentación es muy similar a la que se observa en el conjunto de los votos emitidos, pero distinta a aquella que resulta cuando lo que hacemos es fracturar este universo en parcelas, que en este caso son de 9 unidades cada una, donde hay, digamos, 9 votos en cada unidad, y que nos da una distribución distinta que favorece la formación de mayorías. Como vemos, el partido mayor pasa de 28 a 36, en cambio, los partidos menores pasan de un 44 entre ambos a apenas 36. Y vemos que el nivel de fragmentación aumenta. El efecto de reparto de votos y asientos puede en general establecerse con una fórmula que le debemos a Taylor, el año de 1969, que nos dice que los asientos son igual al cociente entre la votación de un partido político, la proporción de votos para un partido político, elevado a una potencia determinada, un exponente de poder, dividido entre la sumatoria de los votos de los distintos partidos políticos, elevado a ese mismo exponente. Luego entonces lo que tendremos es que habrá una mayor proporción a medida que entre alfa se acerca a 1, donde en el caso extremo, el que sea prácticamente igual a 1, tendríamos que la distribución de asientos sería semejante en proporciones a la de votos, tendría igualarse el reparto, mientras que a medida que aumentara, habría un distanciamiento y se favorecería más el sobrepeso de mayorías y se castigaría a las minorías. En sistemas de mayoría relativa de pluralidad, típicamente la relación tiene una mayor potencia.
Aquí ponemos la llamada ley del cubo de Kendall Stewart de 1950, porque fue esa la que primero se consideró como la fórmula obvia para la representación por principios de mayoría relativa. Luego veremos, que ahorita a continuación lo mencionaremos, que esto no es una constante, no siempre es al cubo, sino que es variable y no necesariamente es una potencia entera, sino que puede ser fraccional. De hecho, Reinhard Pera en 1936 da una definición operacional para estimar este exponente de poder de la conversión de votos en asientos. Lo que nos dice, no utiliza la alfa, utiliza una n, es que el factor, el exponente de poder, será igual al cociente del logaritmo del número de electores entre el logaritmo de asientos a repartir. Esto es, tomamos la bolsa completa de electores, calculamos el logaritmo y lo dividimos entre el logaritmo de la cantidad de escaños que se estarían en competencia. Ahora, de manera más precisa, Taguepea especifica que además puede establecerse que esto puede elevarse a una potencia, perdón, a 1 entre n, de sacar la raíz n de este cociente entre el logaritmo de electores y de asientos, considerando la magnitud de las unidades. Esto es, si las unidades son de un solo representante por cada una de ellas, tendríamos que la fórmula original simple sería correcta, pero si son varios representantes los electos en cada unidad de reparto, tendríamos que considerar este agrupamiento para ajustar este coeficiente, este exponente de poder. Vayamos ahora a los indicadores del efecto de la conversión de votos en asientos. Para mí, el efecto de la conversión de votos en asientos tradicionalmente se emplean distintos indicadores. Voy a mencionar dos de una colección amplísima de indicadores. Uno es el índice de desproporcionalidad de Luthmore y Hamby de 1971, que nos dice que la desproporcionalidad será igual a la sumatoria de la diferencia entre la proporción de votos y de asientos para cada contendiente, dividida por la mitad, porque obviamente la diferencia que es positiva para algún partido político en los votos es negativa para otro partido político e igual para los asientos. Entonces, simplemente para evitar esta duplicidad, se divide entre dos. Esto es totalmente distinto a un índice que ya se tenía desde antes, que era la media de la diferencia, pero que es mucho más difícil de trabajar y de considerar estadísticamente como algo pertinente. De hecho, mientras que de alguna manera este índice nos llevaría a una medición de una distancia, el otro índice no nos llevaría a nada. El otro índice que nos llevaría a una distancia, y que también se emplea mucho cada vez más, es el índice de mínimos cuadrados de Gallagher, expuesto en 1991, que nos permite calcular esta desproporcionalidad mediante el cálculo de la diferencia de la proporción de votos con los asientos elevada al cuadrado. La sumatoria de estos datos se divide entre dos por lo mismo de tener salientes, entrantes, tener solamente salientes o solamente entrantes, y se obtiene la raíz cuadrada. No quiero entrar ahorita mucho en detalle, pero podemos ver que en principio ambas fórmulas de desproporcionalidad corresponden a lógicas de distancia de Minkowski, que son formas de poder medir la distancia que hay entre el reparto de votos y el reparto de asientos. Además, podemos calcular un estimador del efecto de conversión. Aquí le ponemos una letra C, que sería igual al logaritmo del cociente en términos absolutos entre la fragmentación de votos y la fragmentación de asientos. Este medidor arroja una media y una desviación estándar que son cercanos al índice de mínimos cuadrados de Gallagher, es muy cercano al índice, y por ende nos está diciendo que detrás del cálculo de la diferencia entre votos y asientos que Gallagher nos está proponiendo, también está implícita un cálculo de los efectos de fragmentación del voto. Ahora,
uno diría, ¿y para qué quiero contar con un estimador adicional si ya tengo que? Uno, por este asunto de poder tomar en cuenta que detrás del índice de Gallagher también hay una lógica de detectar los niveles de fragmentación. Pero además, se aproxima más que a la diferencia entre las desviaciones estándar o el pacto de votos de Argentina. Esto es, C es más próximo a el diferencial que se da entre desviaciones estándar, como dijimos anteriormente, es un estimador eficiente de la desproporcionalidad en términos de la estadística y no de la ciencia política. Bueno, teóricamente, a mayor exponente de poder, mayor desproporcionalidad por el efecto de conversión. Aquí tenemos tratado de calcular en muchísimos casos cuál sería el exponente, cuál sería el nivel de desproporcionalidad para distintos niveles de exponente de poder, distintos niveles de concentración en una sola unidad o de inversión en diversas unidades de reparto. Y como vemos, a medida que el exponente de poder aumenta la desproporcionalidad, pero tanto el estimador de efecto de conversión como el índice mínimo cuadrado se comportan muy parejos. Ahora vamos a pasar a la evidencia sobre efectos de la conversión de votos en Argentina. Esta sección está elaborada con base en el dataset, la base de datos de Varieties of Democracy para las entidades y organización de partidos políticos que nos viene proporcionando Varieties of Democracy desde hace unos años. Bueno, dada la complejidad de las reglas de conversión que se aplican, las correlaciones que se observan son menores a lo teórico. Y como vimos anteriormente, teóricamente las correlaciones son de 0.996 casi exactas y de 0.983. Cuando vemos empíricamente, baja muchísimo, baja a 0.784 y 0.77, manteniéndose una mayor aproximación por parte del estimador de efecto de conversión, pero sin que sea muy significativa la distancia. Y lo que vemos es que hay un mayor desfase. ¿Por qué? Porque las reglas de conversión son muy complejas, muchas veces implican fórmulas mixtas, mecanismos por los cuales los distritos no son homogéneos en la cantidad de participantes de la asamblea que van a ser electos de uno por otro. En ocasiones se tienen áreas geográficas demarcadas que tienen criterios distintos de reparto, porque son específicamente para segmentos poblacionales diferenciados, como pueden ser un en la pantalla. O porque hay mecanismos de ajuste provocados por la lógica de alianza de los propios partidos políticos para contender, que hace que haya desfases entre la distribución de votos y la de Hacienda. Como es esperable, a mayor cantidad de contendientes en un sistema político cualquiera, menor la desproporcionalidad por el efecto de conversión. Aquí vemos a índice mínimos cuadrados y estimador de efecto de conversión con sus predicciones lineales para cada uno, y vemos que a medida que aumente el número de participantes en las contiendas de un sistema electoral, disminuye la desproporcionalidad, como sería de esperar. Existe una clara diferencia en los efectos de la conversión según sean sistemas de mayoría relativa o de representación proporcional. Como vemos, casi es el doble o prácticamente es el doble el nivel de desproporcionalidad que se observa en sistemas de carácter mayoritario y en sistemas de representación proporcional. El índice de proporcionalidad, que de alguna manera nos hablaría de la diferencia en la información que tendríamos viendo solamente votos respecto al total de información que obtenemos una vez que hemos reparto la tiempo públicamente. Nos habla que la distancia es más del doble, y en el caso de índice mínimos cuadrados, un poquito menor al doble, y el estimador de efecto de conversión es idéntico al doble. Los sistemas mixtos, como se debe esperar, se encuentran entre ambas aguas más cercanos a lo mayoritario que a lo proporcional. El grado de la mayoría absoluta en la votación, el logro de la mayoría absoluta de la votación por el componente mayor
lleva aparejada una mayor desproporcionalidad entre votos y agentes. Esto es, si un partido obtiene 50% más de la votación, el nivel de desproporcionalidad que se presenta es superior a aquel que se presenta en el caso de que no se obtenga una mayoría absoluta en la votación. Luego un descenso de nivel de proporcionalidad en la última década del siglo pasado, que fue cuando se dio este cambio con la apertura a la democracia de propiedades del bloque oriental, el bloque socialista, y la ampliación de espacios hacia la democracia en muchos lugares de África y en otros lugares. Se ha tenido una relativa estabilidad donde estamos en valores de 0.58 en el caso de las proporcionalidades de proporcionalidad, más alto en ese mínimo cuadrado y el primador del efecto de conversión, pero aún así estabilizado en niveles próximos a lo que se viene observando una década y otra. Sin embargo, cuando partimos año por año el dato, vemos una tendencia descendente que se constata cuando vemos la curva, la regresión lineal para el índice mínimo cuadrado que para el primador del efecto de conversión. Comento, desde luego, esto está muy afectado por qué países celebran elecciones en qué año. No todas las sociedades celebran elecciones cada año, ni mucho menos, lo normal es una media de 3 y 4 años para las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero aún así, como vemos, hay una tendencia, digamos, secular desde que se dio la caída del muro de Berlín a un descenso en los niveles de desproporcionalidad en el conjunto de sociedades. Sin embargo, existen claras diferencias en los aspectos de condición entre las distintas regiones geopolíticas de América, donde menos desproporcionalidad se da, y eso es mucho debido a que han adoptado sistemas muy cercanos a la representación proporcional pura de Europa Occidental. Aquí agrupamos como América, porque es la región del mundo que típicamente se trabaja como recurso político. A pesar de que estamos Estados Unidos cuenta con un sistema de mayoría igual que Reino Unido, vemos que es una región que tiene un menor índice de desproporcionalidad medido por cualquier indicador. Sorprendentemente, la región que le sigue también la tiene el Caribe, que aunque distante a lo que se logra en la región de Occidente, por llamarla entre comillas de alguna manera, es sin embargo menor nivel de desproporcionalidad que otras regiones. Europa Oriental y Asia Central no han alcanzado los niveles de América Latina, ni Medio Oriente y Noráfrica, que serían las otras dos regiones que de alguna manera ya se están aproximando a los niveles medios de desproporcionalidad en el mundo. Hay rezagos todavía. Asia y Pacífico todavía se mantiene con altos niveles de desproporcionalidad, igual que el África subsahariana, toda la región del África que está por debajo de la zona de los países de origen árabe o habla árabe. Y vemos que además no es muy claro el ordenamiento de estos dos, porque según el indicador que tomemos es el orden que ocupan, pero que claramente se encuentran en niveles de proporcionalidad mucho más altos. Este es un primer envión de datos que estoy trabajando de varios de sobre democracia. Posteriormente, yo creo que continuaré y podemos seguir platicando sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, por la exposición, doctor Ricardo de la Peña. Interesante la manera en cómo la conversión de votos detrás tiene todo un engranaje y todo un embalaje de fórmulas y tal, que si bien es cierto se traducen en votos, en escaños, pues bueno, al final del día hay una relación muy cercana con la estadística. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Vamos a pasar primero con el doctor Pablo Javier Becerra Chávez. Tenemos un par de preguntas para usted. Posteriormente iremos con las preguntas para el doctor Ricardo de la Peña. Las voy a leer en el orden que las tenemos por acá.
Denme un segundo. Pregunta la doctora Lilia Gómez, una pregunta para el profesor Becerra Chávez. ¿Qué cambios sustanciales pueden anotarse en el sistema político mexicano a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y Morena? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le hacen a usted, maestro Pablo Javier, ¿habrá una reforma político-electoral en la primera mitad del siguiente sexenio? ¿Estarán las condiciones político-legislativas dadas para ella? Esa es la primera pregunta las primeras dos preguntas para el maestro Pablo Javier Becerra Chávez. Para el doctor Ricardo de la Peña nos hacen la siguiente pregunta. Con base en lo expuesto, ¿habrá la necesidad de reformar la asignación de votos de curules en el sistema político mexicano, dado la transición a los distintos procesos democráticos que ha vivido nuestro país? Esas son las preguntas que tenemos en esta primera ronda. Entonces, vamos con el maestro Pablo Javier Becerra, por favor, si es tan amable. Está silenciado, maestro. No me había fijado. La primera era, ¿cuáles son las características del sistema político durante lo que va del gobierno de López Obrador? Así era. No, la primera pregunta era la siguiente. Den un segundito. Preguntan, ¿qué cambios sustanciales pueden anotarse en el sistema político mexicano a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y Morena? Bueno, ¿qué cambios sustanciales en el sistema político mexicano? Me parece que hay una gran concentración del poder en la presidencia. Creo que López Obrador ha restaurado en buena medida la figura de una presidencia fuerte. Con Peña Nieto, la figura presidencial se había disminuido bastante. Con los gobiernos panistas se mantuvo, digamos, en una lógica de disminución, sobre todo porque habían cambiado algunas otras variables del sistema político. Pero López Obrador ha logrado producir una gran concentración del poder en el presidente. Primero, porque logró ganar una mayoría muy fuerte en 2018, gracias a lo que habíamos comentado de la asignación de diputados de RP, y además a que logró hacer una alianza con el Partido Verde y que logró captar a diputados del PRD, que finalmente ha sido López Obrador. En la primera mitad de su sexenio tuvo una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una mayoría absoluta no calificada en el Senado. De hecho, la salir en el Senado lograron salir gracias al oficio político negociador de Ricardo, el coordinador en el Senado de Morena. Gracias a eso logró salir la reforma constitucional, por ejemplo, que elevó algunas de las políticas sociales a rango constitucional, o la reforma que logró elevar a rango constitucional a la Guardia Nacional, que luego el propio López Obrador quiso olvidar. Y una reforma secundaria quiso mandar a la Guardia Nacional a depender directamente de la Sedena. El hecho real es que tenemos un presidente que no solamente en la mayoría de la Cámara de Diputados disminuyó notablemente con respecto a la primera sexta. En este momento López Obrador tiene un 54%, la coalición que apoya a López Obrador tiene una mayoría superior al 55% en la Cámara de Diputados, pero ya no tiene la mayoría que nada. Pueden aprobar leyes secundarias, reformas secundarias, y por eso López Obrador no ha tenido reparo en que se puedan aprobar reformas secundarias que violen directamente la Constitución. Eso ha conducido a probar la, digamos, capacidad de los otros poderes. En el caso del Poder Legislativo, ya lo dijimos, tiene mayorías de la fuerza gobernante, por lo tanto es totalmente López Obradorista. Esto ha puesto todo el peso de la definición en el Poder Judicial.
Por eso la ofensiva de López Obrador contra el Poder Judicial los últimos meses, porque cuando se renovó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, salió Saldívar y entró la ministra Norma Piña, pues evidentemente el arreglo, el acuerdo que tenía López Obrador con Saldívar se vino abajo. Ese acuerdo había permitido que no se sometieran al Pleno varias acciones de inconstitucionalidad y algunos aspectos importantes que Saldívar mantenía congelados y con la ministra Piña han salido. Y gracias a eso, efectivamente, se ha puesto un límite al poder presidencial. Ahora, el problema central es que tenemos un presidente dispuesto a violar la ley en cualquier momento y dispuesto contra los otros poderes sin Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. ¿Cuándo habíamos visto un presidente insultar abiertamente en conferencia manera al Poder Judicial? Decir abiertamente que los ministros son los de la jerarquía. Eso el poder es el Poder Judicial. Y afortunadamente ha sostenido, se dan cuenta ya el último año, hay de 8 en 3, 8 ministros, una de 8, revertir mediante de inconstitucionalidad, antes del plan B, por ejemplo, ha Maestro logrado Pablo Javier, revertir el está tema de la... fallando un Sí, poquitín su conexión, no sé, igual a veces funciona mejor cuando apagamos la cámara y nada más se queda el audio, sí, porque sí para está. consumir menos memoria, ¿no? Entonces, ¿no Ajá, se me sí, escuchó bien lo último? no, Bueno, ya, ya el último sí. Ajá. lo que yo decía es que hoy depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en buena medida, el mantener bajo control el poder desbocado del presidente. Y son 8 ministros hoy, eventualmente 9, cuando Arturo Saldívar recuerda que es abogado y no un incondicional del presidente, pero los que están poniendo en, digamos, el límite al poder presidencial desbocado. Sabemos ya de entrada que hay 2 ministras que son enteramente incondicionales a López Obrador, esto es evidentísimo. El límite está delgado y en el sentido del sistema electoral, recordemos que el presidente, por más poder que tuvo, por más presidencial que era el régimen, siempre había respetado a las instituciones electorales. A lo más que había llegado, por ejemplo, recordarán ustedes, Vicente Fox fue a culpar a los magistrados del Tribunal Electoral de que le habían hecho una marranada al impedir que su foto apareciera en la boleta electoral, pero de ahí no pasó. Pero este presidente se ha dedicado a presionar mediante amenazas, mediante insultos cotidianos en la mañanera, mediante presiones directas. Recordemos que López Obrador no ha dudado en utilizar la unidad de inteligencia financiera digamos, deshacerse de cuanto político que está Xóchitl Gálvez. Hasta hace 15 días, pero en estos días se le ha pasado diciendo que se deben investigar las empresas de Xóchitl Gálvez, etcétera, etcétera. Está usando su poder de una manera destemplada. Podemos imaginar incluso que esto puede llegar a un extremo de una crisis constitucional. López Obrador está forzando los límites, está amenazando con romper los límites. Lo dejó muy claro en su mañanera de hoy, cuando se burló de la resolución del Instituto Nacional Electoral de ayer. En fin, tengo la impresión entonces de que los cambios han sido para mal, han sido para volver a producir la figura de un presidente muy poderoso que no vacila en violar la ley. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y hoy el único elemento que está conteniendo ese poder desatado del presidente es el poder de la Corte. Y el segundo elemento, ¿habrá posibilidad de una reforma electoral? Puede haberla si el siguiente o la siguiente presidenta, todo parece indicar que habrá una competencia entre 2 mujeres para la elección presidencial del año próximo, podría ser una presidenta.
logre procesar una reforma electoral de manera seria. Hay que recordar que una reforma electoral en verdad, verdadera, digamos, seria, con visos de concretarse, debe tomar en cuenta diversas opiniones, debe ser resultado del consenso. Así lo habíamos hecho siempre, incluso en el periodo del partido hegemónico, el propio PRI se abrió al debate y con López Obrador eso no ha ocurrido. Ocurrirá con el siguiente o la siguiente presidenta, habrá que ver. Todo va a depender de qué es lo que pretende y cómo logra procesar una reforma electoral. Ahora, una reforma electoral es enteramente necesaria, absolutamente necesaria. Mi opinión hoy es que no, porque durante los últimos 20 años, la actual institucionalidad electoral ha permitido llevar a cabo elecciones competidas sin mayor problema, impugnadas sí, pero dentro de los límites de lo aceptable, con la excepción de las impugnaciones de López Obrador de 2006 y 2012. Recordemos que este es un personaje político que nunca ha aceptado una derrota. Para él la derrota no existe. A él solo lo pueden despojar mediante un fraude, pero nunca puede perder a la buena. Entonces, en ese sentido, todo dependerá de eso, de ver quién puede procesar una reforma o si es necesario procesarla, pero para eso se deben tomar en cuenta las posiciones de los distintos actores políticos. Muchas gracias, maestro Pablo Javier. Mejoró bastante Gracias. el audio. Muchas gracias. Doctor Ricardo de la Peña, si es tan gentil. ¿Podrías refrescarme la pregunta? Sí, nos preguntan lo siguiente. Claro, sí. Nos preguntan lo siguiente. Con base en lo expuesto, ¿considera usted que la fórmula que se utiliza para la asignación de escaños en el legislativo mexicano tendría que cambiarse en el actual contexto mexicano? A ver, fue muy simplificadora por razones obvias de análisis de tiempo la presentación. Detrás de la etiqueta de sistemas mixtos, de sistemas que no son mayoritarios ni proporcionales, se encuentra toda una playa de diversas fórmulas para la integración de las asambleas nacionales y no necesariamente son compatibles entre sí. De hecho, uno puede pensar que los sistemas mixtos en sí mismos, o llamados sistemas mixtos puros, son aquellos que dan a la representación proporcional una función compensatoria de las deformaciones que provoca la mayoría relativa y la distribución de votos y asientos. El caso mexicano no es de este tipo. El caso mexicano más bien es algo que suele llamarse en ocasiones un sistema segmentado. Hay una pista de mayoría relativa, una pista de representación proporcional, y cada cual tiene su reparto y simplemente se agrupan, se suman, pero no se compensan ni tienen una lógica compensatoria uno con el otro. Ese sistema se ha ido adoptando después de múltiples cambios. México ha pasado de un sistema de mayoría relativa puro hasta 63 a un sistema en el cual había una compensación mínima a partidos menores, los llamados diputados de partido, una bolsa de 5 posiciones para partidos que basaban un umbral que a veces se otorgaba a partidos aunque no lo alcanzaran, hasta que llegó al límite del sistema con una elección presidencial con un único contendiente en el año 76, pero no tuvo consultantes legalmente registrados, que obligó a la reforma política 77, que impulsó la construcción de un sistema de tipo mixto, en el cual se creaba 100 posiciones que eran compensatorias para buscar compensar de alguna manera ese equilibrio en la mayoría relativa. Sin embargo, se fue adecuando, pasamos de 100 a 200, de no incluir al partido mayor a incluir al partido mayor, y en fin, fueron cambiando los mecanismos, generando lógicas cada vez más, diríamos, sofisticadas, pero que han ido respondiendo a la realidad política nacional.
yo diría, el actual sistema de formación de las representaciones tiene todavía múltiples problemas. Por un lado, ciertamente se logra un relativo equilibrio con un tope de 8% máximo en la sobrerepresentación del partido político, que obliga a que el partido mayor muchas veces no entre completamente al reparto de la representación proporcional. El cálculo lo hace más complicado, pero de alguna manera impide que se forme una mayoría absoluta por parte de un solo partido, y que el partido mayor tenga un peso demasiado elevado respecto a su voto, y al mismo tiempo no compensa por otros factores. Por ejemplo, el hecho de que la formación de representación proporcional sea en 5 áreas geográficas construidas, diríamos, al margen de cualquier factor de tipo histórico, cultural, sociológico, politológico, en el país, 5 particiones que ha ido construyendo históricamente y que se han ido consolidando como las formas de partir al país, porque ya hoy día el propio INE busca que cualquier cambio que haya no sea radical y mantenga esta separación en 5 regiones que, repito, no representan ni lógicas culturales, ni regionales, ni geográficas, ni climáticas, ni políticas, ni sociales, ni de ninguna naturaleza, con formas de partir el país simplemente. Esto provoca que haya desequilibrios importantes, además, en la representación por entidad federativa. Hay estados que tienen menos representantes de los que proporcionalmente les corresponderían, y entidades que tienen a tener más representantes de los que le corresponderían proporcionalmente. Por mencionar los casos, Estado de México y Distrito Federal, Ciudad de México, han tendido a tener una sobrerepresentación en detrimento de otras entidades federativas. Y al mismo tiempo obliga a una lógica muy compleja de ajustes para compensar los segmentos de población indígena, la paridad de género y otra serie de criterios que tienen que tomarse para la construcción de la representación. La reforma electoral de López Obrador, llamado Plan A, la reforma a nivel constitucional, llevaba una propuesta que no resultaba del todo absurda, y de hecho digamos que sería la parte más agraciada de la propuesta de reforma, para cambiar el procedimiento de construcción de la representación del legislativo federal. Se planteaba que hubiera una partición de un número determinado, se hablaba de 300, se hablaba de eventualmente 400 legisladores que pudieran ser distribuidos a lo largo y ancho del país en razón al peso poblacional de las entidades federativas, y que fueran elegidos en cada entidad federativa mediante criterios de representación proporcional por entidad federativa. Ciertamente esto provoca inequidades para partidos pequeños en entidades con poca población, porque difícilmente pueden acceder a cargos de elección popular, pero cuando uno hace el cálculo a nivel global para varias elecciones, uno descubre que ciertamente lograrían un equilibrio donde no solo habría una mayor proximidad entre votos y asientos a nivel agregado para los partidos, sino que además habría una mejor adecuación a nivel de entidad federativa, una casi perfecta adecuación a nivel de entidad federativa. Al mismo tiempo corregía problemas en el Senado de la República. Yo comento con cierta sorna que el Senado de la República se constituye por 64 senadores, mayoría, 32 senadores de primera minoría y 32 diputados de representación proporcional, porque el criterio de selección no tiene nada que ver con la lógica de integración del Senado. Se elige en una bolsa nacional, cuando la lógica de integración del Senado es que sea por entidad federativa, y la lógica de un sistema bicameral como el que tiene México es que haya una parte de representación poblacional, la Asamblea Nacional Básica, la Cámara de Diputados, y una Cámara de representación de los componentes de la federación, las entidades federativas,
quienes tendrían que tener una paridad de representación. Nuevamente, la propuesta que se presentó, y que ya anteriormente había presentado en muchas ocasiones otros partidos políticos y varios legisladores propuestas similares, planteaban reducir a 3 representantes, a 3 senadores por entidad federativa, pero creando un sistema parejo por entidad y donde la representación no fuera ya de 2 de mayoría y 1 de primera minoría, sino 3 por representación proporcional, lo cual de alguna manera permitía un más adecuado ajuste entre asientos y votos, aunque no provocaba un reparto idéntico al que se daba en la Cámara de Diputados. La respuesta entonces a la pregunta es, el sistema mexicano para la formación de la representación política a nivel legislativo es sui generis, es producto de la historia propia de México y del desarrollo y adecuación de normas que se han ido analizando y valorando a nivel internacional en muy distintas sociedades. Y desde luego es en principio el resultado de esta historia nacional, de esta lógica de relaciones de pesos entre partidos políticos, entre fuerzas políticas, que ha derivado en esta lógica de formación de la representación, pero claro que es perfectible. Una lógica de perfeccionamiento sería buscar aproximar el reparto que produzca de asientos y votos, de votos, perdón, de asientos, a lo que se dé en el terreno de los votos, es decir, que le produzca mejor lo que la voluntad popular expresada en votos nos está diciendo. Ese sería, digamos, el ideal. Pero sí subrayar que hay que mantener lógicas de paridad, de género lo más estrictas posibles, de segmentaciones que permitan garantizar la representación de minorías poblacionales como pueden ser los indígenas, de respeto a la participación y eventual acceso a instancias legislativas de representantes de minorías de diversidad sexual o de otro tipo, y finalmente que también atienda a la paridad que tiene que darse a nivel regional, que no, un ciudadano no solo tenga derecho a obtener un puesto de elección popular, el producto de una cuota de posiciones que obtenga su partido mediante votos, sino que también represente adecuadamente una parcela de la representación para la entidad federativa de la que es originario. Es muy complicado, podría hacerse reformas, y cualquier reforma que se haga va a ser producto de un ejercicio de ingeniería que tome en cuenta lo teórico, histórico, y desde luego la correlación particular de fuerzas políticas que se pueda dar en nuestro país. Sí, como en principio pudiéramos pensar la elección del 2024 va a ser una elección competida, obtendremos una nueva Cámara en la cual no habrá mayorías consolidadas. Una reforma de representación se dará sí, solo sí, se llega a una negociación entre fuerzas políticas o de entendimiento. En caso contrario, tendremos malas prácticas que terminen en abortos, como pasó con el plan A y con el plan B. Yo espero que podamos caminar hacia mecanismos de entendimiento con moderación, haciendo uno de mejores fórmulas para una mejor adecuación de la representación política y no tener que tener todos estos parches como el 8% sobre la representación o el 70% el límite para la mayoría. Yo creo que habría que aproximarse a mejores fórmulas, pero eso va a depender de muchos factores. Muchas gracias, doctor Ricardo de la Peña, por la respuesta a la pregunta. Sin duda alguna, la relación clara e importante de la estadística en nuestra ciencia y en el andamiaje institucional que tiene que ver con el tema electoral. Muchas gracias por ello. Pues bien, hemos llegado al final de esta 20ª mesa, penúltima mesa del día y penúltima mesa de la jornada de ciencia política. No nos queda más que agradecerle a todas y todos aquellos quienes nos siguen en vivo a través de las distintas redes sociales, agradecerles su paciencia, sus preguntas, el seguimiento, y pues bueno, les invitamos
a que se sumen a la última mesa que iniciará a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en unos minutos más, que, pues bueno, tendremos la participación de otros académicos más con los que vamos a cerrar esta participación de la jornada de ciencia política. Gracias a todas y todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos más tarde. Hasta luego.